Queridos hermanos y amigos, una vez terminado el tiempo de la Navidad, celebramos ya el segundo domingo del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. El Evangelio de hoy está ambientado en la ribera del río Jordán, una vez pasado el bautismo de Jesús. Y se nos cuenta cómo dos discípulos de Juan, una vez que descubren a Cristo, deciden seguirle. Por lo tanto, estamos presenciando la vocación de Andrés y del evangelista Juan. Nos dice el Evangelio de hoy también que los dos discípulos de Juan oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Lo que nos quiere decir que San Juan Bautista ha señalado a Jesús como el Cordero de Dios. Y el Evangelio, a través de estas palabras, que también las repetimos en misa cada día, pues nos enseña como una especie de catequesis, en primer lugar, sobre Jesús. Y nos dice que aquel siervo de Yahvé que había anunciado el profeta Isaías es precisamente ahora el Mesías, Jesucristo, que ha venido para dar su vida por nuestros pecados. Y por otra parte, también nos enseña que San Juan Bautista es el testigo fiel de ese siervo de Yahvé que ahora se presenta para salvar al mundo. Y que es el Cordero que hará la definitiva alianza por su sangre entre Dios y los hombres para liberarnos de toda culpa y de todo mal. Tenemos que decir que cuando Juan miraba a Jesús, veía en él al Cristo, al Dios verdadero. Y una persona como Juan, apasionada, que anuncia esta verdad que ha visto, efectivamente convence y transforma la vida de aquellos que escuchan sus palabras. Este fue el caso de Andrés y particularmente de Juan, que le impactó tanto aquel momento que en el Evangelio recuerda el día, la hora y las circunstancias en que nació su vocación, el encuentro con Cristo. También nos dice el Evangelio que Jesús, dándose cuenta de que estos dos discípulos le seguían, les preguntó qué buscaban, qué buscáis. Quien busca a Cristo con sinceridad ya lo tiene en su propio ser y por lo tanto lo descubre y sabe dónde encontrarlo. En este sentido sabemos que debemos encontrar a Jesús principalmente en la iglesia, en los sacramentos. A San Juan Bautista le pasó precisamente esto, que buscaba a Jesús con todo su corazón y al encontrarlo lo descubrió, como lo notamos en su propio Evangelio, como la luz del mundo, como el agua que quita la sed, como aquel que es capaz de satisfacer toda necesidad y todo anhelo en el corazón humano. Y es la invitación que también se nos hace a nosotros, a descubrir a Jesús como lo esencial en nuestra vida. Dice Andrés a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías. Y es que el que acepta el testimonio con el corazón abierto se convierte inmediatamente en testigo. Y por eso Andrés, que iba encendido con ese amor de Dios, convence inmediatamente a su hermano Pedro de que ha reconocido al Mesías y de que le siga. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que siempre en la vocación cristiana hay intermediarios, personas, que puede ser un hermano, un amigo, un maestro, un compañero, que nos indique el camino de Jesús. Por lo tanto, podemos decir que la vocación cristiana, es decir, el llamado que nos hace Jesús a cada uno de nosotros, debe tener siempre estos elementos. El primero es la convivencia con Jesús, y esto se logra a través de los sacramentos, a través de la iglesia. Por eso es importante llevar a nuestros niños, adolescentes y a todas las personas a conocer a Jesús en la iglesia, a que vivan la experiencia de un encuentro personal. Otro elemento importante en la vocación es el acompañamiento, es decir, personas que, así como San Juan Bautista le indicó a los discípulos quién era Jesús, pues que también nos enseñen a nosotros y nos señalen el camino que nos indica el mismo Cristo. Es decir, necesitamos de un acompañamiento que nos vaya indicando ese camino vocacional. Lo mismo sucede, y es una experiencia muy hermosa, la que escuchamos en la primera lectura, cuando el sacerdote Elí le indica a Samuel cómo escuchar la voz de Dios. Es lo ideal para nosotros que tengamos a lo largo de nuestra vida, sobre todo los jóvenes y los niños, una persona que, como el sacerdote Elí, nos indique qué responderle al Señor y cómo escuchar al Señor. Y que digamos también las palabras de Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Es decir, un corazón y un oído abiertos a la palabra del Señor y a su voluntad en nuestra vida.
Hoy en día no es un secreto para nadie que vivimos una crisis vocacional. Son pocas las personas que se deciden por el sacerdocio, por la vida consagrada y también por el matrimonio como sacramento. Tal vez hemos fallado nosotros mismos, los cristianos, porque no hemos sabido anunciar el Evangelio de la vocación. Nos hemos quedado muy probablemente solamente en anunciar la vida cristiana como un servicio social. Pero hoy en día cualquiera que quiera hacer un servicio social o de justicia en el mundo lo puede hacer a través de una ONG. Por tanto, la invitación es a que cuando anunciemos a Cristo o anunciemos la vocación cristiana, lo hagamos desde una manera misional, en la cual el centro sea la evangelización. Y esto nos lo muestra el mismo Jesús en este Evangelio y también en otros Evangelios de esta semana pasada, que su misión era principalmente anunciar el Evangelio y junto con eso, como una consecuencia lógica, sanar a los enfermos, ayudar a los pobres y hacer otras obras de caridad. Pero lo principal siempre será anunciar la conversión, anunciar el Evangelio como la salvación de nuestras vidas. Decía un obispo en Venezuela hace años que las vocaciones actualmente se encuentran en las universidades. Si bien es cierto que antiguamente la vocación surgía en la infancia y muchos entraban al seminario siendo aún niños, luego, más adelante, surgía también en la adolescencia y muchos, como es mi caso, por ejemplo, entramos al seminario en la edad adolescente. Hoy día parece que eso ha cambiado un poquito y que la vocación surge ya un poco en la edad del joven adulto. La invitación es a que no dejemos de anunciar el Evangelio de la vocación a todas las edades. En primer lugar, a los niños, llevándolos a misa, haciendo que vivan la vida sacramental. En el caso de los adolescentes también anunciar, una vez pasada la confirmación, pues el mensaje de la vocación para ver qué joven se anima. Pero sobre todo, hoy en día hay jóvenes adultos entre 20 y tantos años y 30 o un poco más, que todavía le podemos anunciar ese Evangelio de la vocación. Y a esos jóvenes, a esas personas que tal vez ya son profesionales, pero sienten un vacío en su corazón, puede ser que Cristo sea la respuesta. Y puede ser que algunos de esos jóvenes, anunciándoles previamente este Evangelio, pues puedan optar por el sacerdocio, por la vida consagrada o por un matrimonio sacramental que realmente les lleve a la salvación, les lleve a anunciar a Cristo en su estado de vida. Y que así muchas personas pues puedan dar una respuesta positiva al Señor. Que el Señor nos conceda a nosotros fortalecer nuestra vocación, la que ya nos ha dado, o nos conceda abrirnos también a esa vocación que nos quiere dar, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.